nuestro primer podcast y nosotros somos ¡Pasando el Ramo! Y el día de hoy nosotros les vamos a hablar un tema que para nosotros como estudiantes de trabajo social es muy importante y da de mucho de qué hablar, y es el tema del bullying, el tema de las amenazas de tiroteo y cómo esto nos afecta como sociedad y la historia que tiene en el mundo y los sucesos que han ocurrido respecto a todo esto. Bueno, principalmente nosotros nos guiamos bajo una propia guía de puntos que nosotros establecimos, que principalmente son variados. Y como habíamos dicho, quizás no, este es nuestro primer podcast. Y como programa, que por cierto, ¿cómo nos llamamos? ¡Pasando el Ramo! Vamos a darles esta guía de puntos para ir guiándonos y para que ustedes también se sientan más a gusto escuchándonos. Así que, principalmente, eso. Bueno, entonces queremos partir contextualizando sobre este fenómeno, qué son las amenazas, cómo las entendemos nosotros, cómo es que se van difundiendo a nivel nacional. En tan poco tiempo, en lo que llevamos del año, han pasado muchas amenazas dentro de Este 2026 empezó fuerte. Queremos establecimientos. abarcar harto lo que está pasando también en la cuarta región. Queremos establecer. Y no es solo algo de colegios a nivel de niños más pequeños, sino que también está pasando en las universidades, nosotros mismos lo vivimos. Y esto es algo que habla mucho de la salud mental, de cómo está Chile en general, cómo se encuentran los jóvenes, por qué llegan a estas instancias de odio, de este tipo de violencia, y cómo repercute también con la demás sociedad, porque también tiene un impacto súper fuerte en lo psicológico para los demás compañeros, para la familia de la gente que va a las universidades, a los colegios. Uno vive con el miedo de qué va a pasar, si es real, si no. Por eso, pero igual la idea es como profundizar un poco de cómo se difunden esto principalmente. Igual, No sé si alguno de ustedes ha visto quizás publicaciones por algún medio. igual es muy loco porque esto se dio por un caso que se vio en Calama donde un chico apuñaló a una inspectora y después de eso quedó la embarrada. Ahí empezaron todos los otros colegios, todos los demás niños escribiendo amenazas en los baños. Yo no sé si esto se hizo como moda, como un tren de TikTok, no sé, porque de verdad que después de todo esto como que se normalizó bastante. Ahora es muy normal ver mensajes así de amenazas de tiroteos en los baños y ya uno nunca sabe si va a ser, o sea, si es verdad o simplemente es una broma, no sé. ¿Cómo creen ustedes que esto se ha ido esparciendo cada vez más? ¿Por qué cada vez más niños acceden a esto? ¿Qué piensan Igual ustedes es al igual respecto? importante el tema de las redes sociales, el uso, porque todo esto al fin se difunde por ahí, po. Como nosotros cuando ocurrió el tema del tiroteo en la U, ¿Verdad? nos llegó por WhatsApp. Se me había olvidado eso. También yo creo que las mismas redes sociales influyen en cómo las personas acceden a conocimientos como para poder hacer cosas que causen daño. Cómo el internet se volvió una herramienta, pero también es un arma de doble filo porque también puede provocar mucho daño. Es un internet oscuro, nadie sabe. Cualquier cosa que tú busques te La va a aparecer en el oscura internet. Exacto. Por eso es por esto mismo que Esto también es la se ve punta que del iceberg. hay harta influencia en caso de las redes sociales a la hora que uno, como que los jóvenes se involucran en esos temas. Porque no sé si se dieron cuenta que principalmente esto pasa a través de que es como una seguidilla y es como un efecto dominó a la hora de que pasa un caso y se masifica, como habíamos dicho El anteriormente. internet genera esa masificación y también acá hubo un caso que fue como lo más famoso que yo creo que hizo que esto fuera moda, que es el caso del niño en Calama que apuñaló a una inspectora y también apuñaló a compañeros que se metieron a socorrer a la inspectora que perdió la vida en el mismo establecimiento, en el baño. Eso es súper impactante y también habla mucho de la salud mental de esta persona y qué lleva a que una persona llegue a cometer esta atrocidad, este delito y cómo afecta esto, qué hace en Chile. De hecho, ustedes no sé si vieron el video, pero ahí sale cuando el niño sale con un machete y la acuchilla simplemente por detrás y al lado del niño que ya estaba acuchillando a la profesora, sale un niño como de primero básico. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño y Los traumas. los la traumas que va a queda. vivir? Pobrecito, no. El respeto. No existe, claro, no existió en cierto punto
podríamos decirle, una parte empática a la hora de que este joven haya apuñalado, bueno, entre comillas joven, porque estamos hablando de un alumno de 18 años. O sea, Así ya no que era estamos un hablando de menor. una persona, claro, que ya cumple con las facultades de un adulto. Y en este caso también es como considerable hablar sobre esto mismo, porque también hay diferentes factores. Claro, el miedo que genera, porque ahora a muchas personas les da miedo ir al colegio, a A la misma universidad, familia le da a miedo la mandar a familia. su hijo al colegio. Yo siento que esto igual es como un problema por el Estado. El Estado yo creo que no ha hecho las medidas correspondientes de seguridad y eso igual es un problema bastante grande porque Los protocolos son importantes. Claro, porque ¿qué pasa cuando esto ocurre en un colegio? En Chile no estaba preparado como con un proceso de evacuación, de... Algo relativamente nuevo. Claro. Pero También está el tema de hablar de que muchas veces estas amenazas de tiroteo resultan ser falsas, po. Entonces, ¿cómo actúa la universidad si no sabes en realidad tomarle el peso que tiene? Uno tampoco tiene la certeza si te están asustando para no hacer una prueba o si realmente están poniendo en riesgo tu vida. Entonces, Y ahí, eso genera muchas consecuencias a la salud mental también de Chile. ahí también se toma en cuenta bastante la moralidad que tienen las personas que hacen estos mismos, podríamos decirlo, atentados a la hora de poder escribir esto mismo, ya que también se tiene que velar por la gente que de verdad tiene ese miedo y la gente que de verdad tiene la necesidad o el querer ir a la universidad para hacer lo que, o colegio, institución educativa, lo que se va a hacer, que es estudiar, claro. Y ahí es donde no se pone mucho en juego la moralidad verdadera de la gente, ya que se pone en juego principalmente. Por eso tienen que haber protocolos que protejan a la víctima y al victimario. Se tiene que haber alguna ayuda a la persona, porque no puede ser que de un día para otro quiera Por matar eso a su insisto compañero. que igual es un problema De que salud va, mental. claro, además de salud mental del Estado, porque ellos no dan las herramientas suficientes para que los niños tengan una buena salud mental. No es posible que este chico haya querido también, porque no sé si ustedes sabían, pero él también quería matar a los niños de primero básico. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Por ¿Qué pasaba con ese niño para Claro. tener ese nivel de odio? ¿Por pasaba en qué, su ¿por qué casa? falla? Exacto, siento que es una falla, ya sea en nivel su estructural. casa. igual de este Estado. caso está relacionado con temas de bullying. Acá se habló mucho del bullying y cómo un joven puede llegar a perder puede llegar a cometer estos actos por la violencia que le ejercen, pero Como una eso forma de reacción, de defensa. tampoco justifica tampoco que Claro. alguien llegue a tomar esas medidas. O sea, se supone que existen medidas contra el bullying. ¿Cuáles son las medidas que puede tomar el Estado? Las medidas que puede tomar el Estado para prevenir el bullying son charlas dentro de los establecimientos donde puedan conversar con los mismos alumnos, que haya una convivencia escolar mucho más amena para los mismos alumnos. También talleres, protocolos de qué hacer en caso de a quién recurre el niño que tiene bullying, que le están haciendo el bullying, porque muchas veces no Eso saben es un detonante para que hagan cosas inhumanas. No se pueden hacer. Falta preocupación. También falta una mayor supervisión de los mismos apoderados, de las mismas inspectoras, de los mismos directores del establecimiento que se encarguen de tener un plan de acción en qué va a pasar cuando a un niño le hacen bullying, para que no llegue a este extremo, para que el niño no se sobrepase solo y no quiera hacer un tiroteo. Bueno, este caso es relativamente nuevo en Chile, ya que acá en Chile nunca había pasado algo tan mediático en este último tiempo, y los casos que ocurren son aislados como de violencia en el aula. Por lo general muchas personas sufren violencia, ya sea entre alumnos, profesores, apoderados de profesores, y eso es algo que igual afecta a la comunidad. O sea, que un solo profesor tenga que estar a cargo de más de 40 alumnos, igual es algo que no se puede, es algo que Sale de es sus manos. ingestionable para solamente una persona. Y lo otro,
Es que yo creo que también hay una falta de especialistas en relación a salud mental, en convivencia, en los Cómo llevar establecimientos. tus mismos impulsos. Tocaste algo súper importante, Ramón. Dijiste que esto no se veía tanto a nivel nacional y me gustaría pasar al punto 3, que es el origen de este fenómeno. Ya que esto tiene una influencia súper fuerte de Estados Unidos, que de allá es donde viene como esta moda, por decir así, y ahora en los últimos años ha llegado acá a nivel nacional. ¿Qué opinan ustedes de eso? Tomando el caso del niño que asesinó a la inspectora, al revisarle como sus cosas, sus pertenencias, se dieron cuenta que tenía harta influencia alemana, que se fijaba en esos casos y también políticos de allá. Entonces, él tenía mucho acceso a internet y lo usaba de mala forma para hacer maldades. Que en todo caso, igual existe una poca. En ese caso, igual existe esa delimitación. Es que ya poniendo en cuenta que quizá igual era una persona que ya, como ustedes, yo creo que muchos jóvenes que ya utilizan el teléfono para distintos fines, O sea, el caso. Sí, o sea, igual considerando el que estaba el punto, igual Estados Unidos es como pionero en todo esto que es el tema de los atentados escolares, con Claro, el allá caso es más mucho más famoso frecuente. que es el caso de Columbine, de Ah, dos la chicos masacre de que hicieron Columbine. una masacre y se armaron hasta Ahí el fue diente. cuando Ese empezó caso esto. Es importante también destacar que Estados Unidos es un país que las armas se pueden comprar en un Walmart, o sea, en un Exacto. libro. Una persona chiquita, un Sí. joven puede acceder a un arma mucho más fácil, entonces... Claro, las leyes permiten que haya un mayor acceso a las armas. Ujú. Y cuando pasó esto de la masacre de Columbine, fue que se masificó todo sobre la masacre, los colegios, los Se tiroteos. tomaron medidas en Estados Unidos que quizá podrían ser importantes considerar tomar acá en Chile para poder evitar estos atentados o llegar a que se pierdan vidas en establecimientos donde lo importante debería ser aprender y que las generaciones de niños que salgan de estos colegios puedan ser personas funcionales y socialmente hablando y que no provoquen un daño a la sociedad. Claro, y acá en Chile se hace el efecto imitación. Al ver los atentados de Estados Unidos, ellos quisieron replicar las mismas cosas acá, ya sea por bullying, por diferentes... Por moda. Claro, claro. que el internet al final globaliza todas las conductas. sean buenas o malas. Eso, Claro. igual el uso sin control del internet puede llevar a que una persona menor de edad, un niño, pueda acceder a contenidos que son violentos o tutoriales de cosas que son ilegales, como por ejemplo la creación de armas, creación de artefactos que son dañinos o que son... Cualquier ser humano. Sí. Hasta obtener las mismas armas. Uno Lo en otro- internet puede Lo conseguir. otro que yo pienso es que los niños igual siento que al hacer estas cosas toman como... Es como para que les den atención, no sé si me entienden. Yo Claro, siento sí. que esto es como para que noten la presencia de ellos. Porque ellos si bien suben cosas a las redes sociales, es como para que todo el mundo vea y todo el mundo sepa que esa persona va a hacer tal cosa. Entonces yo siento que eso igual es algo como de que está intentando llamar la atención de alguna u otra forma, que quizás no se la dan en la casa o no se la falta dan en el una colegio. autoestima ahí. Claro, y ahí también entra bastante en juego lo que vendría siendo como a la hora de, en cierto punto, lo de hacerse notar. Igual tiene harto que ver con esto de que, igual eso tiene que ver con harto tipo, podríamos decirlo como la forma en la cual uno podría como... Valga la redundancia. Claro, de poder llegar a darse a conocer en el mundo. O principalmente, ahí va también problemas un poco más existenciales. Pero también esto afecta negativamente algunas cosas. Porque igual estamos hablando de que también Como- hay un riesgo también a los derechos humanos dentro de esto Exacto, mismo. Por el a los simple derechos hecho de querer denotar. Y asimismo también, pero es que también se en cierto punto como que se... Háganme la seguidilla. Se ponen en riesgo estos derechos. Exacto, Claro. como De la persona. el derecho humano a la seguridad y a la vida, que Claro. es un derecho básico que todas las personas tenemos y eso igual es importante y que no, lamentablemente no se está haciendo notar ese derecho. Claro, el derecho a la educación Se también, está porque vulnerando. se Exacto. cancelan las clases,
Se También- supone que el derecho a la educación garantiza un espacio seguro dentro del establecimiento y ahí es cuando se vulnera este derecho a la educación porque uno ya deja de estar seguro en el establecimiento y empieza a correr Es riesgo. que si acá hablamos de derechos humanos, son muchos derechos los que se están vulnerando. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivir, El derecho a vivir en un entorno seguro. Entonces, en verdad es un tema que es muy amplio de tocar y es importante, pero que lamentablemente se está vulnerando cada vez más. Yo creo que esto igual afecta más en un tema como de salud mental en la sociedad. Yo quería aportar un dato muy relevante para el tema, que es que en Chile hay mucho más suicidios que homicidios. O sea, esto es un reflejo de la falta de políticas de salud mental que existen, del deterioro también de la sociedad, De las porque fallas del mismo Estado. si nosotros hablamos del caso del niño en Calama, es inevitable para uno que estudia trabajo social pensar en cómo este niño, en qué entorno se crió, cuáles son Su red de las apoyo. delimitaciones que llevaron a este niño a cometer estos actos y cuáles son sus fuentes de apoyo, qué hicieron, qué vivió este niño, o qué vivieron sus padres, o qué vivieron sus abuelos, porque al final generacionalmente hay una generación que no tuvo derechos del niño, derechos básicos que quizás si lo hubieran tenido, quizás en la actualidad, quizás la crianza hubiera sido totalmente distinta o se hubieran evitado quizás llegar a un límite de cometer esta clase de Y delitos. por eso lamentablemente se va replicando todo lo que uno va haciendo. Entonces no puedes tener una mala imagen de tus familiares, de tus padres. Entonces, Claro. Por eso igual es importante hablar de las causas, de por qué está pasando esto. Claro, ¿Por qué creen que pasa esto? el bullying yo creo que es una forma de respuesta de los mismos jóvenes que se sienten solos, que se sienten aislados, que no tienen amigos en el colegio, recurren a la violencia, tal vez es más fácil optar a un arma que a un amigo. Entonces como su forma de salir de eso, su forma de escape. igual lo que había dicho el Alexis antes, con que los niños quizás no se ven, que quieren llamar la atención, y es verdad, porque al menos con el caso del chico de Calama, en efecto, o sea, los dos padres trabajaban todo el día, entonces ellos mismos dijeron que no le podían prestar lo suficientemente de atención al niño y que por eso hizo esas cosas. Y ahí entre que al estar igual el niño tan solo recurre al internet, donde tiene acceso a todas estas plataformas, a los contenidos violentos, lo que pasa en otros países, entonces ahí es donde acá- está el problema. Claro, acá puede ser un problema ya algo más de lo solo que quizás se sentía, de lo vacío. Y El también aislamiento decir social que él tenía claro, también. Claro, Los problemas de convivencia tal vez también que él tenía, porque él no podía relacionarse con sus demás compañeros. es importante igual tener una figura paterna y materna para que te ayude a decir las cosas que están mal y lo que no. Es un fenómeno social súper complejo porque aquí abarca todo a nivel cultural, familiar, la salud mental. Entonces, sí. Igual tiene que ver harto con un trasfondo. Siempre va a haber un trasfondo, o al menos considero yo que debe haber un trasfondo clave y sea cual sea. Así que teóricamente igual eso como que delimita principalmente. Igual queremos darle como un giro de tuerca también, dándole un punto más o menos jurídico. No sé si les tinca, porque igual ya sabemos más o menos cómo son las bases. Claro, Porque ya Pero de- como soluciones, Ajá, las soluciones de parte jurídica. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la misma sociedad para responder frente a este tipo de yo violencia? creo que como lo había dicho antes, los protocolos son muy importantes. Porque, por ejemplo, cuando pasó en la universidad de nosotros, que fue la amenaza de tiroteo que escribieron ahí en el baño, no hicieron nada, no cancelaron las clases, nada. Imagínate eso llegar a ser verdad. Nosotros, Exacto. Es como el cuento del lobo, de Ujú. Pedrito y el lobo, que dicen, es un atentado, pero el día que llega a pasar esto realmente va a ser algo que nadie va a poder, Nadie se lo va a esperar, nadie se lo va a encima. esperar y va a ser muy difícil evitarlo. O sea, las universidades, las medidas que toman respecto a estos casos son muy nulas, a diferencia de otros países que han tenido historia en el pasado con estos mismos atentados, como por ejemplo Estados Unidos, lo que habíamos hablado de Columbine. Ahora, por lo que yo sé, Estados Unidos toma medidas como por ejemplo poner detectores de metales. Estas barreras también,
en los torniquetes. Limitar el acceso también de cualquier individuo al establecimiento. Sí, de hecho eso es lo que dijo el Ramón, siento que es muy importante y que también es como uno de los mayores factores de esto, es que por ejemplo en las universidades entra cualquier tipo de persona. Nosotros al menos no tenemos ninguna credencial que acredite que estudiamos ahí. Claro. Entra Pedro, Juan y Diego. Y aunque se hayan implementado, porque se implementó, llegan a ser vagos. No, es que ni Llegan a siquiera ser fue un vagos. buen implemento porque directamente no funcionó. No. Claro, Sí. o Ni siquiera están en simplemente la no se, entrada, no se nada. ejecuta como corresponde, en pocas palabras. Por eso una de las soluciones entonces es que las universidades y los colegios tengan un protocolo más claro de qué pasar con el tema de evacuación, Una mejor comunicarse con la digital. familia Sí. y actuar de manera inmediata, porque como dijo Katrina, en nuestra universidad nos amenazaron de tiroteo y nadie hizo nada, entonces se necesita una actuación inmediata. ¿Qué hubiera pasado si realmente atentan contra la vida de alguno de nuestros profesores? Ujú. Entonces también una de estas soluciones tiene que ser un mayor apoyo psicológico de parte de las universidades y de parte del Estado. Sí, nosotros, por ejemplo, como estudiantes de Santo Tomás, yo al menos por lo que he preguntado, creo que la universidad tiene como 2 psicólogos para toda la universidad y eso yo creo que es bastante Ujú. poco, Para considerando todos los alumnos. de que en una universidad hay muchas personas y todos tenemos diferentes problemas, todos tenemos diferentes vivencias, todos tenemos diferentes Formas de llevar eso. formas de así, llevar esa... Así como tú hablas de universidad, hay muchos colegios que lamentablemente son Sí, de que dan muy cuenta. bajos recursos. Ujú. Y no cuentan con psicólogos. el inspector es el enfermero de ahí. Se cae un niño y el inspector es solamente agüita de monte y ya chao. Entonces igual es... una salida. Sí, entonces igual es eso. Yo digo que igual se ve como por la parte lamentablemente económica. Claro. También, acá lo que tenemos en nuestra querida pauta es hablar sobre el tema de la educación digital, el cómo los niños pueden Usan el internet. usar el internet. Exacto. Claro, Hablamos de que el son internet responsables. es súper peligroso porque los niños todos tenemos acceso a todo, pero por lo mismo debería existir una educación digital que hacer con las redes sociales de manera responsable. Ya que igual las redes sociales como pueden ser de mucha ayuda a la hora de estudiar o de existir, ya que está llena de contenido, tutoriales, también puede ser un arma de doble filo y podría también generar un psicópata serial, quién sabe. Claro, y Paso a aparte, paso de... la falta de empatía que también hay, porque todas las tragedias al final se terminan convirtiendo en contenido. No le toman el peso que tiene Ajá. tampoco. Exacto, es una noticia más. Ahora es muy normal meterse a Instagram y ver como un chino muere en una fábrica. Y lo peor o es que la gente disfruta sus videos. Sí. Claro. Y eso es lo que más me da miedo. La gente está muy deshumanizada. Ahora mismo una persona pasa por la calle y ve un montón de gente en situación de calle, con hijos, con niños, y la gente prefiere ignorar algo que realmente es un problema y que realmente debería preocupar a la gente. Deberían existir soluciones para poder ayudar a estas personas, como también ayudar a las personas que sufren y ustedes me entienden. Y ahora, Y aparte también hablar de las sanciones legales, porque ya hablamos de prevenir y todo, pero igual ya cuando sucede, es importante que haya sanciones. ¿ustedes creen que Chile está preparado para... ¿cómo se dice? Para estos temas. Claro, está preparado para esta situación de tiroteo en Con la universidades, última cosa en que colegios? pasó, no creo. No, No. yo creo que esto sucedió demasiado rápido. Sí. No Es veo algo que medidas. nadie se lo esperaba realmente, Claro. pero que igual ha pasado antes, solo que menos. Ahora sí se está visibilizando más por lo mismo, porque ha estado pasando en muchos más colegios, muchas más Y universidades. porque claro. llegó a la pérdida de una vida, igual. Que Claro. fue la de la inspectora. Pudo haber terminado con muchas más pérdidas de lo que uno piensa y por lo general hay muchos casos de violencia también en los colegios. Entonces, como habías dicho, Katrina, sobre las sanciones legales, Chile no está preparado para esto porque no hay una sanción como real para qué hacer con estos jóvenes actuando de esta manera. Hay sanciones, hay multas, pero no es nada como que... Claro, y tampoco que está el pare conocimiento esto. de qué sanciones vaya a tener. Y sabes lo peor es que la mayoría son menores y no Son se pueden, imputables. son imputables. No pueden haber demasiadas consecuencias para ellos. Claro, ahí se aplica la ley de responsabilidad penal del adolescente, que es que no pueden sancionar de manera tan grave, por decirlo así, a los mismos jóvenes. Entonces, eso hace que tampoco le tomen el peso y que
más jóvenes quieran hacerlo, si son intocables, por decir así. Exacto, sí, yo siento que no necesitamos castigar a las personas, sino que es prevenir, porque Ujú. tiene que pasar tal cosa para que recién Se toman actúen, medidas. para que recién se tomen esas medidas de seguridad. Falta una mayor prevención. Se tienen que Sí, fijar ahí en- Faltan los espacios seguros también donde Claro. los niños puedan expresar lo que sienten antes de cometer alguna... Exacto, no es necesario que muera una persona para recién ahí poder tomar medidas. Por de eso que, respaldo hacia por eso que cualquier en tipo ese de caso cosa. sería bueno como hacer una detección temprana de lo que está pasando, con el fin principalmente de que, claro, que Como un monitoreo quizás. por eso mismo. Claro, sí. Para O sea, Fijarse la convivencia, si hay bullying, claro, la situación en casa. porque así podemos evitar que se cree otra ley, porque pasa mucho. Crearse una ley a causa de una tragedia. Igual es algo que se hace mucho y lamentablemente es algo que se va a seguir haciendo si es que no se pone en sí Un stop, un alto. stop, un alto. Igual Chile siempre hace leyes, pero cuando las cosas ya ocurren. Claro. Y eso No igual sirve a mucho, sí. es un poco triste porque igual nosotros como país somos muy pequeños, o sea, considerando la cantidad de personas que existen en Chile, yo creo que el control de la población relacionado a la salud mental y a estos temas debería ser algo que para el Estado debería ser fácil, pero el Estado al priorizar quizá la empresa Otras cosas, claro. y cosas que realmente no generan un bienestar social y humano en las personas, termina siendo, o sea, esto termina generando estos tipos de acontecimientos que al final son consecuencias de una mala gestión del Estado hacia las personas. Claro, eso igual es muy importante lo que dijiste. Entonces, de todo esto, Antes de que hagamos una reflexión, podríamos poner la entrevista que le hicimos a una profesora, porque nosotros ya hablamos de esto, igual nos informamos, pero hablarlo con una persona que es educadora, Que lo vive día a día. claro, tiene igual una perspectiva quizás distinta o quizás piensa lo mismo que nosotros. Entonces habíamos preparado una pregunta para ella y ahora la entrevista. Ahora, corre video. Claro. Hola, soy Soraya Valdebenito González. Soy profesora general básica de un segundo básico de la escuela de Tambillos. Quería hacerle unas preguntas respecto a un tema de contingencia escolar. Bueno, la pregunta uno es, ¿qué opinión tienes sobre los tiroteos escolares y la gravedad que representa para la sociedad? Los tiroteos han sido una noticia latinoamericana, se puede decir, porque ocurre en toda América Latina. Ha sido un problema social, educacional y que está netamente involucrada también la salud mental. Para nosotros ha sido un problema ya que la escuela tiene que ser un lugar seguro y tranquilo para un aprendizaje significativo. Y con todas estas noticias que ocurren, hace que igual nosotros como profesores nos sintamos inseguros al trabajar en un lugar donde no sabemos si puede ocurrir o no. Bueno, y para la sociedad en general también, como para nuestros estudiantes. Yo trabajo con niños pequeños y aún así para ellos también puede ser un peligro. No sabemos en qué situación está viviendo igual la familia o el niño en el que llegue con esa conducta agresiva, violenta. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuáles crees que son las principales causas que pueden llevar a un estudiante a cometer un tiroteo escolar? A opinión personal creo que tiene que ver con el uso y el acceso del internet, redes sociales, situaciones que pueda estar viviendo en su casa, en la escuela, acosos, bullying. Bueno, y más que nada se asocia todo al acceso que tienen los niños al internet, a lo que pueden ver cualquier cosa y eso lo replican. Bueno, la siguiente otra pregunta es, ¿qué medidas consideras más efectivas para prevenir o disminuir este tipo de situaciones en los establecimientos educacionales? Creo que este factor está muy asociado a la comunicación que tienen con la familia. Si la familia, la mamá, papá o gente adulta que sea responsable del niño o la niña,
del adolescente no está en casa, el niño puede acceder a cualquier información, no saben qué están viendo, con quién están vinculados, conversando, interactuando. Y bueno, salud mental también. La salud mental creo que es muy deficiente en nuestro país, por lo menos. Muchas gracias. Vamos con la otra pregunta. ¿Cómo deberían actuar los colegios frente a amenazas de tiroteo o situaciones de violencia escolar? ¿Cómo deberían actuar? Esto es un tema muy actual. Ya no se ve, uno no espera que alguien llegue a cometer algo violento de esa magnitud, como llegar con un arma y disparar. Pero creo que las escuelas ahora se están haciendo cargo recién con todas las noticias que han ocurrido a nivel nacional, por lo menos. Están tomando cartas en el asunto como convivencia escolar. Nosotros como profesores tenemos reuniones, consejos en el que se plantean las situaciones y bueno, todo va en el reglamento interno y en abordarlo más que nada con convivencia y la familia. Siempre incorporar a la familia en la educación porque es un núcleo en sí para una educación y una sociedad tranquila. Gracias. Bueno, ¿crees que en Chile se está tomando con la suficiente seriedad el tema de las amenazas de tiroteos escolares? Sí, yo creo que con todo lo que ha pasado, sí, recién se está tomando una seriedad porque puede pasar. Con lo que se vio en la noticia de un niño que atacó a una inspectora y le dio muerte a ella, eso es preocupante. Entonces eso da para que el sistema, los establecimientos se pueden hacer cargo de alguna manera, porque no es tan así como se puede, o sea, uno dice que se hagan cargo todos, pero no es siempre tan así, porque hay que invertir y el sistema en sí no invierte tanto económicamente. Bueno, la otra pregunta es, ¿piensas que las redes sociales influyen en el aumento de amenazas o actos violentos en los colegios? Sí, completamente. Yo creo que el internet, como decía anteriormente, el acceso que tienen los niños, niñas, adolescentes, hace que puedan ver cualquier cosa y puedan compartir también a la vez situaciones, así de rápida como se ha visto. El internet es un medio muy rápido para difundir. Entonces creo que es una manera igual como para hacerlo rápido y la gente pueda creer o no, pero de alguna manera es una amenaza y es preocupante. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué papel deberían cumplir los padres y apoderados en la prevención de este tipo de hechos? Ya, la familia es un pilar fundamental en la educación de los niños, niñas y adolescentes. Por ende, los padres, si no están en sus casas, si no están con sus niños, eso puede llevar a que un niño pueda visualizar, ver, seguir páginas, redes sociales, gente que no son buenas influencias y pueden llevar a hacer actos así violentos o quizás cosas indebidas. Por eso la familia es un pilar fundamental, como decía, y tienen que tener una buena comunicación con sus niños, ver qué están viendo, conversar con sus niños, ver con quién están conversando, si tienen situaciones familiares, hacerse cargo, salud mental. Hay muchas fundaciones, hay grupos de gente que ayuda en las escuelas. Las escuelas igual tenemos lugares donde los niños pueden ir y conversar con profesionales, psicólogos. Pero creo que la comunicación de la familia con sus niños, niñas y adolescentes es primordial para estos casos. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Consideras que la salud mental de los estudiantes está siendo suficientemente apoyada en los colegios chilenos? La verdad, desde el punto de vista en el que yo veo y
y mi opinión totalmente personal es que no. Las escuelas no se hacen cargo de la salud mental de los estudiantes porque los psicólogos que trabajan en las escuelas no están para salud mental netamente en sí, sino que también apoyan a niños con necesidades educativas. Entonces el sistema educacional no invierte en salud mental en la educación. Eso está para psicólogos clínicos, algo aparte, no en el sistema educacional. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene la convivencia escolar en la prevención de la violencia dentro de los colegios? Ya, convivencia escolar, ellos se hacen cargo de, como dice, de la convivencia escolar en sí, de un establecimiento educacional. Tiene que ver la convivencia que tengan profesores, estudiantes entre pares, estudiantes, apoderados, profesor, apoderados, estudiantes. Entonces ellos tienen un papel igual fundamental en un sistema educacional. En el trabajo que se haga con convivencia con los estudiantes, en talleres que imparten con la familia, profesores y estudiantes. Es cosa de informarse, de trabajar, porque ellos deberían investigar, trabajar y realizar y hacerse cargo de la convivencia. Creo que es un pilar fundamental en este ámbito de violencia que ocurre en el colegio y en el sistema, en la sociedad en general. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué cambios deberían implementarse en los colegios chilenos para mejorar la seguridad de los estudiantes? Cambios. Es un poquito complicado en cambio si uno quiere pedir un cambio en un sistema educacional, ya que los recursos en sí no son muchos. Entonces, mayores cambios por la violencia es difícil. Yo trabajo en escuela rural con niños pequeños. Los niños más grandes son de octavo, entonces no se logra ver tanta violencia como de ese. Entonces, ahora que ya vimos la entrevista, nos gustaría hacer un cierre reflexivo sobre todo lo que hemos hablado, qué opinamos cada uno de nosotros. Y eso. Igual, viendo lo de la entrevista, al final pensaba casi lo mismo que nosotros, pues. Casi lo mismo que hablamos del tema de que es muy importante el tema de las redes sociales, de la prevención también, y como del apoyo. Claro, y como reflexión también final, podríamos hacer preguntas para que lo vayamos como debatiendo igual. Yo las quiero hacer, claro. Teníamos entre medio notas. Preparados. Claro. ¿Ustedes creen que Chile está preparado para esta situación? Bueno, es una pregunta que se repitió mucho en lo que llevamos del podcast. Sí. Y como habíamos dicho, yo creo que no. O sea, no estaban preparados para esto, para que esto pasara, para que se masificara tanto. Faltan medidas concretas. Sí. ¿Y ustedes creen que el uso de las redes sociales, la difusión en las redes sociales, amplifica el miedo de los mismos jóvenes dentro de esto? Sí. Y créanme que también esto le quita como potencia, Sí. porque a decir verdad, O sea, al ser tan reiterado y al ver que no pasan sucesos en realidad, mucha gente también asimila que estos son como, se dan como para... pero bromas, igual claro. el hecho de que el internet conecte a tanta gente, yo creo que igual es muy fácil generar miedo y generar pánico en las personas basándose en comentarios falsos. O sea, una persona cualquiera puede revolver un gallinero entero si quisiera Con un puro con comentario. un puro tweet o una pura publicación, una historia de Instagram. Y de una cuenta falsa que nadie sabe quién es. Claro. Quizás nadie se lo va a esperar de que ¿Cómo? es esa persona. Cómo la gente se protege bajo un perfil. Así que Claro. igual... Entonces, podemos- ¿cómo podríamos proteger estos espacios educativos? ¿Cuáles serían las maneras de proteger a los mismos jóvenes? ¿Con el apoyo psicológico? Apoyo psicológico, psicosocial. Sinceramente, de todo lo que hemos hablado. Todo mucho más mucho más especialistas en aulas de clase, especialistas en universidades que ayuden a las personas a poder sentirse más a gusto consigo mismo, que al final eso, el odio, el bullying, el rechazo, el ser una persona poco sociable, la influencia de internet,
los extremos, que todo eso que condiciona a una persona a Y vivir tranquila. el y en paz. prejuicio que también hay con ir al psicólogo. O sea, hay de que, yo voy al psicólogo, no, es que estáis loco y cuestiones así. Cuando no es así, Hay que- es muy sí, valiente sí. ir a hablar tus problemas, poder querer solucionarlos. Sí, También la crianza en casa, también no es solamente del colegio. Sí, porque Claro, igual esto no se le basa... tienen- ¿Qué se responsabilidad basa- tiene la familia? Y se basa también en influencia. Pero igual eso... igual es el o sea, entorno en todo caso. ujú. Puede vivir Influencia en un entorno. sector donde es muy peligroso quizás, que puede ver muchas cosas, puede ver mucho tráfico de drogas, de ¿Saben armas. qué? Hay violencia dentro de su misma casa. Yo igual creo que una persona llegue a cometer estos actos, claramente puede ser se puede entender que esa persona padece o sufre de algo, pero yo creo que eso tampoco justifica que alguien llegue a matar a todos. Exacto, Claro. es que no es justificable. No es algo Ajá, válido. es que vienen las medidas De de prevención. qué hacer, pues Sí. claro. Por eso que igual les voy a recalcar también eso, porque también aquí podemos como preguntarnos de qué responsabilidad tienen los colegios o las instituciones o las familias sobre esto mismo. Ujú, de entregar Ajá. igual la educación digital, cómo usar el internet. En cómo se puede intervenir antes de tiempo, como lo habíamos hablado antes en el tema jurídico. O generar herramientas también para tener un pensamiento crítico y saber qué cosas uno puede hacer y ¿no? qué cosas son perjudiciales para uno mismo, para los demás. La gente está muy poco empática y eso es terrible, la verdad. Bueno, entonces como reflexión, Y para darle podemos cierre, decir que los tiroteos escolares son el reflejo del bullying, de cómo se sienten las personas, del abandono emocional que pueden tener estas mismas personas y cómo se sienten dentro del establecimiento. también se puede delimitar varios factores en sí. Como lo hemos hablado durante todo el video, tenemos claro de que también existe una falencia y también vemos que existe podríamos decirlo como efectos dominó a la hora de poder llegar a generar esa influencia de las amenazas más que nada. Igual es un tema a tratar y es un tema que igual es bueno que se tome medidas ya un poco más, podríamos decirlo, con creación de políticas a la hora de poder implementar como esa ayuda o esa seguridad de poder, claro, proporcionar la seguridad dentro a los alumnos que están en esta institución educativa. Inicialmente esos son los que corren el mayor riesgo, aparte de los docentes y demás, que también están dentro de este espacio. Así que en cierto punto igual es bueno ver cómo esto puede llegar a generar un buen cambio. Ahí la idea siempre es ir a mejor. Claro, es importante el tema de la salud mental, pero también los protocolos, porque al fin y al cabo ya está pasando esto. Entonces, son muy importantes que lo de la salud mental lo vaya acompañando el tema de los protocolos también. Sí, la gente tiene que ser consciente de lo que hace, de lo que no, tienen que estar pendientes igual de sus hijos, de su hija, es muy importante eso. Pero eso igual afecta al Estado porque Exacto, ¿qué tienen que hacer todos. ellos? En la noticia esa del niño era porque los papás tenían que estar trabajando. Entonces, ¿qué tiempo les queda a ellos de estar con los hijos? A veces la sociedad nos hace trabajar más, nos crían, o sea, a los padres trabajan como si no tuvieran hijos y crían como si no tuvieran que trabajar. Y eso es imposible en hacer en la práctica porque, o sea, bueno, lo que yo quiero decir con esto es que los papás no pueden generarles una crianza digna a sus hijos sin dejar de lado el trabajo, o sea, acá... Es algo mucho más grande que tiene que ver con la desigualdad. Sí. Claro, un problema estructural ya aparte del Estado, mucho más allá del solo el bullying, sino que también qué pasa en las casas para que los papás no puedan estar con sus hijos, porque lamentablemente si dejan de trabajar no pueden tampoco que ese hijo viva. Entonces, Mantener, claro, el mantenimiento de... El Estado nos hace bullying, en resumen. Todo esto es culpa del gas. No, Sí, el gobierno, yo encuentro que ahora el gobierno de ahora igual influye caleta. influye demasiado. Porque al final son temas que ellos mismos traen como ideas que están de Estados Unidos, entonces que ellos hablan de violencia, que estén como a favor de lo que había hecho Pinochet, En contra que del inmigrante. era pura violencia y que ellos lo vean como algo bien, igual afecta a O sea, caleta. Claro, que los mismos jóvenes vean que Y es algo men- bueno. po. mencionar No que tiene nada que ver. los niños son súper influenciables. Sí. Entonces, cualquier cosa que vean en algún medio
muy Europa probable que lo lo hagan. absorben. O sea, lo que La está diciendo moda de ahora Catrina, ser de derecha, lo que dice ser Catrina, facha. entonces es que el Estado o las personas que deberían generar una visión distinta de cómo es la violencia, o sea, al final esas mismas personas como el presidente generan violencia a través de sus acciones, con discriminación y todas esas Sí. cosas, al final Estamos criando ¿Qué? niños violentos. generan. Claro, que él no se dé cuenta también del cómo viven las personas, porque él tiene como una idea súper distinta a cómo es ser clase media baja. Clase media. No ver los sacrificios que hay detrás para poder Y llegar a tampoco una- se basa en algo que tenga una base científica o algo que se pueda, porque se supone que, como lo comentábamos en otros países, esto ya pasaba antes, así que la sociedad tuvo que evolucionar para tomar medidas de precaución. En este caso, el presidente ni siquiera considera las ciencias como algo importante para el país y eso es sumamente grave, ya que los avances científicos modernos que tenemos actualmente deberían ayudarnos a nosotros a vivir como tranquilos en sociedad. O sea, hay muchos estudios de neurociencia, de las etapas del desarrollo, que se basan explícitamente en las disrupciones que viven las personas y cómo esto afecta también en las acciones o sea, que prácticamente que producen en la adultez las personas que vivieron violencia en la infancia. No, sí, este tema es bastante amplio, así que... Tiene muchos factores, Sí, podríamos tiene hablar de muchas muchas cosas. Sí, En conclusión, en conclusión, En claro. conclusión, claro. Tomen conciencia de todo, por favor. Si ven que alguien necesita Ah, ayuda, apóyenlo. Sí. Con sus mismos amigos, uno no sabe lo que está pasando el de al lado. Y con solo preguntar cómo estás, puedes ayudar. Entonces igual Marcas una marcas diferencia. una diferencia y eso hace que también esa persona se sienta mejor y no quiera llegar a estos extremos de violencia. Ujú. Y este fue nuestro primer capítulo de Pasando el Ramo. Un aplauso por favor para Un aplauso.